Buenas noches. Mi nombre es Denis Armas y el cuento que les voy a narrar hoy es de mi autoría y se titula El inquilino. Yo soy un hombre que nunca quiso casarse, nunca quiso formar una familia, tampoco tener novia. Simplemente no me interesaban esas cosas. Es por eso que a los 39 años seguía viviendo en la casa de mis padres. Otra de las razones por las cuales no me he mudado es porque mi casa es grande. Tiene 2 pisos y una azotea amurallada. En el piso de abajo, en el primer piso, vivo yo solo. Y en el segundo piso vive mi madre con mi padre. Mi nombre es Darwin Godoy y tengo una pasión. Mi pasión siempre han sido las armas, especialmente las armas blancas y las ballestas. Yo tengo una colección de cuchillos de caza y de combate. Y además de eso, también tengo una ballesta negra, una ballesta de caza. Pero lo que siempre he querido tener es un arma de fuego. Yo tengo, con respecto a las armas de fuego, tengo un desmedido cariño por los revólveres. No sé por qué. Yo reconozco que las pistolas son más efectivas, son más suaves de disparar, tienen más cartuchos, son más fáciles de recargar. Pero no sé por qué tengo este cariño por los revólveres, sobre todo cuando tienen un cañón robusto y un alto calibre. Pero mi padre es un hombre muy nervioso. Y él me ha dicho que mientras yo viva bajo su techo, jamás podré comprar un arma de fuego. Yo le digo, padre, yo ya tengo 39 años. ¿Por qué no me dejas comprar un arma de fuego? Y la respuesta de mi padre es siempre la misma. No, no, no. Mientras vivas bajo mi techo, jamás comprarás un arma de fuego. ¿Qué puedo hacer yo? No quiero contradecir a mi padre, no quiero desafiarlo. Así que me conformaré con mis cuchillos y con mi ballesta. Decepcionado por la respuesta de mi padre, esa noche me fui a dormir y caí en un profundo sueño. Y soñé cosas muy extrañas. Soñé que me hallaba en una construcción abandonada, una construcción vieja, y estaba oscuro. Había ventanas sucias por donde se pasaba la luz de la luna e iluminaban más o menos el lugar. Estaba yo frente a un corredor con varias puertas y había también varias sillas, varias filas de sillas. Me di cuenta que estaba yo en un hospital, pero un hospital abandonado, desierto. De repente apareció un insecto, una luciérnaga, grande, bastante grande, tan grande como un pájaro pequeño.
y su resplandor era verdoso e iluminaba unas escaleras que daban hacia abajo, y la luciérnaga empezó a revolotear cerca de mí. Yo extendí mi mano y la luciérnaga se posó en ella. Era como tener una luz mágica en mi mano. Luego el insecto emprendió el vuelo y empezó a bajar las escaleras, volando. Pero no volaba continuamente, revoloteaba, daba vueltas, como invitándome a seguir. Y eso fue lo que yo hice. Empecé a seguir al insecto, escaleras abajo. Todo estaba oscuro. La única luz que tenía yo era el fulgor del insecto, un fulgor verdoso. Seguí bajando y llegué a otro corredor. También, igual que el primero, era un corredor con puertas, algunas rotas, algunas camillas abandonadas, sillas, había charcos en el piso. Era un hospital abandonado, totalmente abandonado, abandonado y oscuro. La luciérnaga siguió bajando las escaleras y yo, como hipnotizado, la empecé a seguir hasta que llegamos a un corredor donde no había ventanas. Era un largo pasillo hecho de ladrillos, completamente de ladrillos. El fulgor de la luz de la luciérnaga me iluminó un interruptor de luz. Así que lo encendí y enseguida una bombilla se prendió sobre mi cabeza. Una bombilla de luz intensa, amarilla. Pero solamente esa bombilla. Las demás bombillas del corredor permanecieron apagadas. Con la luz de esa bombilla yo pude discernir lo que había al fondo del corredor. Habían como unas rejas. Y detrás de las rejas había algo que parecía una sombra antropomórfica. Yo no sabía qué era o quién era. La luciérnaga voló a lo largo de todo el corredor, llegó a las rejas y entró por los barrotes. El individuo que estaba dentro de la celda inmediatamente cogió la luciérnaga y se la metió a la boca y empezó a masticarla. Eso me dejó un poco perturbado, pero mi curiosidad era más grande, así que empecé a acercarme a la celda. La luz de la bombilla que me iluminaba iba quedando cada vez más atrás, y yo me acercaba cada vez más al calabozo. Podía discernir una sombra humanoide, corpulenta, grande, sentada en un camastro. Solo podía ver su silueta. Podía ver que tenía pelo desordenado, tenía una casaca que parecía de cuero negro, unos jeans del mismo color y unas botas. Pero no podía verle la cara no. Entonces me acerqué a ese individuo y de repente, de un momento a otro, sentí como un golpe, como una sensación de peligro, sadismo, pestilencia, asco, malignidad. Fue como un golpe, fue como darme en las narices con una pared. Y no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que esa energía negativa provenía
de ese sujeto, de ese individuo, detrás del calabozo. Así que yo, desde donde estaba, le pregunté, ¿quién eres? El hombre, en el calabozo, no se movió. Simplemente me dijo, yo soy Filio. Filio, le dije yo. Ese es un nombre extraño. ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás encerrado? ¿Tienes un cigarrillo, gentil?, dijo con su voz áspera. Y yo le dije, mi nombre no es Gentil, mi nombre es Darwin Godoy. Ya lo sé, pero yo te he bautizado como Gentil. ¿Bautizado? ¿Pero por qué me has bautizado con ese nombre? Por tu forma de ser. Ahora, dime, ¿tienes un cigarrillo o no? Yo empecé a palparme todos los bolsillos y no tenía ningún cigarrillo. Lo siento, Filio, le dije, no tengo un cigarrillo. ¡Ah! ¡Qué pena! Pero Filio, aún no me has dicho quién eres tú y por qué estás aquí. Filio levantó la cara, pero no podía ver su rostro, estaba muy oscuro y la bombilla de luz estaba muy atrás, había quedado metros atrás. Entonces Filio me dijo, ¿recuerdas esas imágenes perturbadoras? ¿Recuerdas que cuando eras adolescente una voz te ordenaba morderte los dedos hasta sacarte llagas? Y te seguía ordenando morderte las llagas hasta hacértelas sangrar. ¿Te acuerdas de esas terribles imágenes sobre tu madre sufriendo? ¿Recuerdas esas imágenes? Y yo le dije, claro que las recuerdo. ¿Eras tú? ¿Eras tú, Filio? ¿Eras tú quien me transmitía esas imágenes? Filio hizo una pausa y dijo, sí, era yo. Era yo en tu adolescencia. Pero Filio, yo tuve que ir a un psiquiatra y tomar medicaciones. Y Filio respondió, esas medicaciones, más tu madurez mental, son las que me pusieron en esta celda, atrapado desde tu adolescencia. Y yo le dije, no quiero saber nada de ti. Tú fuiste una tortura para mí. Y Filio respondió, ahora quiero que hagas algo por mí. ¿Algo por ti? ¿Qué quieres, Filio? ¿Qué quieres que haga? Quiero que mates a tus padres. ¿Qué? ¿Que mate a mis padres? No solo quiero que los mates, quiero que les arranques el corazón y te los comas. Yo me quedé perturbado. No sabía qué decirle. Enseguida me di vuelta y empecé a huir de ese lugar. Y mientras huía, mientras me precipitaba hacia las escaleras, le decía, no, Filio, jamás haré algo así. Jamás haré lo que tú dices. Y Filio, desde lo más profundo de su celda, decía, lo harás.
Entonces yo me desperté. Me desperté en mi cama. Estaba bañado en sudor. Me senté. Todo fue una pesadilla. Tenía que serlo. Una horrible pesadilla. Me levanté para ir al baño. En el baño oriné. Y luego de acabar de orinar, me miré al espejo. Y lo que vi me espantó. Lo que vi no era mi rostro. Se parecía a mí, sí, se parecía a mí, pero no era mi rostro. Los ojos de aquel individuo en el espejo eran completamente blancos. Sus iris eran blancos. Solo la pupila era negra. Eran ojos blancos con un pequeño puntito negro en el medio. Inmediatamente me refregué los ojos y me volví a mirar en el espejo. Ahora sí, me vi a mí mismo y me tranquilicé. Me tranquilicé. Había sido una alucinación. Pero luego, mi tranquilidad terminó. Mi cuerpo empezó a temblar. Empezó a temblar. Primero, suavemente, pero luego, de una manera más violenta. Finalmente caí en el piso del baño y empecé a convulsionar. Primero mis piernas se empezaron a mover, aunque yo no les había dado la orden de moverse, pero se estaban moviendo. Luego mis brazos se empezaron a mover sin que yo se los dijera. Mis manos se cerraban y se abrían espasmódicamente sin que yo se los ordenara. Me di cuenta que estaba perdiendo el control sobre mi cuerpo. Finalmente, me di cuenta que mi cuerpo estaba siendo controlado por otra voluntad, una voluntad que no era la mía, por otra voluntad. Mi cuerpo se puso de pie y me di cuenta que yo era un simple pasajero. Me había convertido en un simple pasajero de mi cuerpo. Ya no tenía control sobre él. Ningún control. Me miré en el espejo y una vez más pude ver ese rostro, esos ojos blancos, con un puntito negro en el centro, y esa sonrisa maléfica. Salí del baño e inmediatamente fui a mi colección de cuchillos y saqué el cuchillo más grande, el más pesado, el más afilado. Un cuchillo como este, tipo Bowie, extremadamente afilado. Y me lo puse en el cinto. Luego fui donde estaba la ballesta colgada en la pared y la saqué. La coloqué en el piso y la tensé, pero muy fácilmente. Esa ballesta requería 68 kilos de fuerza para ser tensada, pero yo, mejor dicho, mi cuerpo, la había tensado muy fácilmente. Era como si mi cuerpo hubiese cobrado una fuerza sobrehumana. Mis manos sacaron una flecha del portaflechas y la pusieron en el riel. Y así subí al segundo piso, con el cuchillo en el cinto y la ballesta en las manos. Mi mano izquierda se metió al bolsillo y buscó la llave de la puerta del segundo piso. Yo traté de controlarla, pero no pude. Saqué la llave,
abrí la puerta y entré al segundo piso. En medio de toda esa penumbra me dirigí a la habitación de mis padres. Ahí estaban los dos durmiendo en la cama y yo estaba de frente, observándolos. Era como si mis ojos fueran un par de ventanas. Yo no tenía control de mi cuerpo. Una segunda voluntad, una entidad, estaba controlando mi cuerpo. Con el dedo pulgar quité el seguro de la ballesta. Apunté hacia mi padre y con el dedo índice toqué el gatillo. En ese momento, viendo la vida de mi padre peligrar, empecé a luchar por recobrar el control de mi cuerpo. Empecé a temblar. Le apuntaba con la ballesta, pero la ballesta temblaba. Estaba luchando, no quería hacer daño, no quería hacerle daño a mis padres. Pero esa entidad, esa segunda voluntad, era fuerte, muy fuerte. En ese momento me dije, eres tú, Filio, eres tú el que me está controlando. Tú quieres llevar a cabo ese macabro plan. No fue una pesadilla, fue un encuentro contigo, mi segunda voluntad. Traté de seguir luchando. Mi dedo quería jalar el gatillo, pero yo me oponía a eso. Cuando de repente algo interrumpió la lucha. Un sonido. La puerta del garaje estaba sonando, como si alguien estuviera palanqueando. Se escuchaba desde la ventana. Como dije antes, la ciudad estaba bajo una ola de crímenes. El robo a las casas era algo muy común y ahora alguien estaba palanqueando la puerta de mi casa, la puerta que daba a la calle. Enseguida mi cuerpo salió de la habitación de mis padres, cruzó la sala, bajó las escaleras y se plantó en el garaje, a unos 6 metros de la puerta que estaba siendo forzada, y apuntó con la ballesta. Cuando finalmente la puerta se abrió, entró un hombre de unos 28 años, con una pistola en las manos, y para su sorpresa me vio ahí, plantado. Lo último que esperaba ese delincuente era encontrarme a mí apuntándole con un arma extraña que podía ser sacada de una película de guerra. Ambos, Filio y yo, jalamos el gatillo. La flecha salió disparada con tal velocidad que fue invisible y se clavó en el pecho del delincuente, y la punta sobresalió por su espalda. En un acto reflejo, el delincuente jaló el gatillo de su pistola y el tiro tronó. La bala impactó en la maletera del auto de mi padre. El delincuente herido cayó de rodillas y se desplomó en el suelo. Y detrás de él había otro delincuente, y yo seguía apuntándole con la ballesta. El delincuente se asustó y se fue. El cómplice se fue. Filio inmediatamente quiso perseguirlo y destriparlo con el cuchillo, pero yo sabía que eso ya no era defensa propia. Entonces me di cuenta de una cosa. Él y yo compartíamos el mismo cerebro. Esa segunda voluntad, esa entidad y yo compartíamos el mismo cerebro. Y si el cerebro era lesionado, pues la entidad también. Entonces hice acopio de todas mis fuerzas y estrellé mi cabeza contra la pared. Eso me dejó tambaleando. El golpe fue muy fuerte, remeció todo mi cerebro. Solté la ballesta, caí de rodillas
Y en el momento en que me iba de bruces al suelo, pude colocar mis manos y me di cuenta que había recobrado el control de mi cuerpo. En ese momento bajó mi padre y mi madre, desesperados, asustados por el tiro que habían escuchado. Mi padre me dijo: Darwin, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo me paré y le dije: sí, padre, estoy bien, pero he tenido que matar a un hombre en defensa propia. Mi madre me abrazó y yo la abracé a ella, confirmando que ya tenía el control de mi cuerpo. Momentos después llegó la policía y yo tuve que inventar una historia. Inventé de que había estado en mi cama, había escuchado la puerta siendo forzada y me había puesto el cuchillo en el cinto y la ballesta la había cargado puesto que no tenía ningún arma de fuego para defenderme. Cuando mi padre escuchó esto, me dijo: hijo, tienes mi permiso para comprar el revólver que quieres. Y yo me alegré, pero al mismo tiempo me asusté, porque desde lo más profundo de mi mente pude escuchar la carcajada de Filio, celebrando que ahora tendría un arma de fuego. Pero yo lucharía contra él, lucharía contra ese diabólico inquilino que habitaba dentro de mí. Lucharía por siempre para mantenerlo encerrado en esa oscura celda hasta el momento de nuestra muerte. El inquilino, por Dennis Armas Walter.